Listo. Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, organizado por la Confederación Internacional del Libro. Nos complace el día de hoy presentarles el libro titulado Andrés, un grito de esperanza a la juventud, del presente autor Juan Martín Osorio. Pueden iniciar. Tardes a todos. Seguimos en la tercera Feria Virtual del Libro Colombia y nuestra siguiente conversación viene cargada de energía, pero es propósito, y con un mensaje que muchos jóvenes necesitan escuchar hoy. Saludamos al equipo que ha hecho esto posible, agradecemos a quienes nos acompañan y a nuestros invitados por seguir compartiendo sus obras e inspirándonos con sus ideas. En un mundo donde la juventud muchas veces se siente invisible, sin esperanza, perdidos en el camino, sin voz y dirección en el mundo, nuestro próximo invitado lleva 18 años exactamente haciendo lo contrario, abriendo espacios, formando líderes y convenciendo a quienes lo rodean de que son capaces de transformarse, no solo a ellos mismos, sino también a su entorno, mediante la fe y el trabajo comunitario. Recibimos al padre Juan Martín Osorio, sacerdote y escritor barranquillero, formado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él ha trabajado con niños, jóvenes, adultos y distintas comunidades del país, siempre con un mismo norte: impartir y sembrar un mensaje de esperanza para la humanidad. Hoy nos presenta su obra Andrés, un grito de esperanza a la juventud. Padre Juan Martín, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Buenas tardes para todos los radioyentes y escuchas. Como tú decías, soy Juan Martín, sacerdote, tengo 18 años de ordenado, vivo en el Putumayo, exactamente en el municipio de Orito, y he tenido mucho recorrido por muchos municipios, veredas, sitios de misión, ciudades. He tenido un bagaje de recorrido que ha enriquecido totalmente mi vida. Y en ese recorrido pues he adquirido muchísimo conocimiento y experiencia. No solamente uno está en la tónica de decir que uno sabe, no, también uno está en disposición de decir y reconocer que uno también aprende, porque Así esto del es. conocimiento, la experiencia del dar y recibir es corresponsal, es decir, se da, se transmite, pero se recibe. Bueno, Padre, parte de su trayectoria se basa en el trabajo con comunidades y en su vocación sacerdotal se ha orientado a ayudar a otras personas por medio de su liderazgo y el trabajo social. Me gustaría que nos contaras qué lo motivó a trabajar para los demás. Bueno, en primer lugar, nosotros hablamos no de profesión, sino de vocación. La vocación nuestra como sacerdote es un llamado de Dios. Dios nos llama, nos va fortaleciendo, nos va permitiendo que nos abramos a entregarnos totalmente al servicio de los demás. De tal manera que ya uno llega a un punto que uno no puede pensar para uno mismo, sino para Dios y para servir al pueblo de Dios. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros dejamos atrás la familia, dejamos atrás otro tipo de bienestares, llamemos privilegios o prebendas que puede tener un ser humano normal, porque renunciamos a la familia, renunciamos a tener matrimonio, a tener hijos y lo demás. Y entonces por una opción, Cristo. Cristo nos invita, nos llama a cargar la cruz, a seguirle. Pero en ese movimiento nos invita a abrirnos totalmente de mente y corazón para conocerle, para amarle y para servirle. Y ahí está la clave de éxito de que este ministerio ya queda en función totalmente para el servicio de los demás, porque va despertando como vocación una sensibilidad humana
y espiritual y el deseo de pensar en el otro. Así es. Parte de ese servicio y entrega hacia los demás y esa vocación que nos compartes guiada por la fe y espiritualidad y por compartir ese mensaje de integridad se relaciona con el liderazgo. Cuéntenos, por favor, cómo ejerces ese liderazgo actualmente y por qué es importante tener más roles como el suyo en nuestra sociedad. El liderazgo lo ejerzo mediante la evangelización, es decir, el sentirme ir primero en el nombre de Jesús y sentirme enviado para estar delante de las comunidades. Y estar delante significa sentir que hay un compromiso, una conciencia y una responsabilidad de que hay que sacar a las comunidades y a las personas adelante. Que uno tiene que marcar una pauta, que es el que está al frente y está respondiendo, de tal manera que nosotros podamos siempre animar, motivar, impulsar a que los otros sigan adelante. Y en ese seguir adelante es orientarlos que busquen un sentido de la vida y marquen un estilo de vida y lleven un camino desde Cristo. Padre, gracias por compartirnos esto. Ahora ya vamos a entrar a una parte para conocer más acerca de su libro, ¿cierto? Y cuál es su propósito con él. Este no es el primer libro que escribe, entonces cuéntanos por favor qué tiene de especial esta versión y a quién va dirigida. Esencialmente tiene en su propuesta eh, un contenido que es una historia de un personaje, en parte tiene rasgos personales, el otro son recursos literarios, pero un 90% es lo que puede arropar mi vida, en mi experiencia como persona y como líder religioso. Y quiero compartir esta experiencia para que muchas personas la conozcan. Realmente uno mira esa necesidad de que se habla de liderazgo, uno mira esa necesidad de que se habla de que hoy el mundo está turbulento, que necesita líderes, pero líderes, intereses personales, intereses intereses políticos y sociales. Pero la razón es así, porque uno en su sensibilidad y en su capacidad de servicio sabe que lo hace por Dios. Y es por eso que todo este bagaje que yo he adquirido a lo largo de mi experiencia de 18 años, más allá de 18, porque el recorrido de esto comienza desde antes de ordenarse y hasta el tiempo del seminario. Y antes del seminario está ya el espacio que uno tiene en su vida familiar, en su vida contextual, social, en su tierra y demás. Entonces todo eso va sumando, es una sumatoria de experiencia y de conocimiento. Y a lo largo de toda esa trayectoria, uno va descubriendo esos puntos frágiles que se detectan en las personas y en la sociedad. Por eso lo que yo te decía de los dos estudios que he tenido, porque uno tiene que tener dos carreras, filosofía y teología. Gracias a Dios, el Señor me permitió eso, en esa formación filosófica, un despertar, el tener una conciencia crítica, y me llevó a sensibilizar de que tengo que ser alguien, un agente de cambio, un agente de transformación, que tiene que orientar a la gente, que tiene que aportar y que tiene que hacer que las cosas puedan retomar un nuevo rumbo. Y es ahí la conciencia que uno tiene por sacar adelante las personas, para formarlas, educarlas, para motivarlas, para impulsarlas, y que la gente tome conciencia que no pueden ser sujetos pasivos, sino agentes activos de la sociedad. En cuanto a por qué la orientación a los jóvenes, porque ya todo espacio de liderazgo y de interés general y social lo tienen, como decía, acaparado los adultos. Los jóvenes tienen poca participación, pero hay casos interesantes donde uno mira de que hay material humano, lo que necesitan es apoyo, lo que se necesitan es que crean en ellos, lo que necesitan es que se le den luces, que se le trate de una manera distinta. ¿Y esa manera distinta cuál es? Mirar de que hay alguien que se fija en ellos, mirar que hay alguien que cree en ellos, mirar que hay alguien que espera en ellos. Por eso tiene uno que ir despertando en este camino la conciencia de la responsabilidad, del compromiso, el ayudarle también en su autoestima, el ir despertándole la mente y el corazón para que sean más críticos, para que sabiéndose como seres o personas situadas, ellos saben que hacen parte de un conglomerado, de una sociedad, pero que
Esto no anda solo, necesita también de la participación de todos y que ellos sean capaces de descubrir a través de mi propuesta, porque es una propuesta muy interesante, de que también hay oportunidades de las cuales hay que acogerse, pero hay que echar para adelante, no siendo, como dije ya por tercera vez, sujeto pasivo, sino activo. Y que ellos miren que alguien cree en ellos, que ellos miren que alguien ha puesto una confianza, ha depositado una esperanza de que puede darse un cambio y que hay que alimentar a este tipo de población para formar o gestar una fuerza humana, una fuerza social, una fuerza espiritual, capaz de construir humanidad, capaz de construir civilización. Ese es el cometido de mi pensamiento y esa es mi filosofía. Qué bien que nos mencionabas como última herramienta la espiritualidad, ya que con lo que hemos escuchado en parte de esta entrevista, su trabajo se guía en la espiritualidad y mantiene este enfoque como una herramienta para despertar la esperanza y la resiliencia en la juventud y en los públicos interesados en trabajar en las comunidades para ayudar a los demás. En este sentido, ¿qué papel tiene la fe en una sociedad que carece cada vez más de esperanza, especialmente en los jóvenes? La fe es muy importante, es fundamental, porque gracias a ella vamos a despertar de un letargo. Como personas humanas podemos vivir de lo que nos ofrece el mundo material y estamos sujetos a lo que es la parte humana y antropológica, pero desconocemos muchas veces que hay una dimensión que es la espiritualidad que nos comunica, que nos conecta con la trascendencia. Y si nosotros vamos descubriendo que la función de la fe en la vida es llevarnos a vivir una experiencia distinta de mundo, una experiencia distinta de ser humano, una experiencia distinta de pueblo, en la fe nos vamos a conectar con aquello que se llama Dios. Y ese Dios es el que nos habla, ese Dios es el que se nos ha revelado a través de Jesucristo su Hijo. Y nos está mostrando de que todo este mundo vivimos en sus luchas, en sus angustias, en sus violencias, en sus enfrentamientos, todo se puede arreglar a través de la persona de Jesús. Yo creo en Jesús, yo soy muy consagrado a Jesús y yo creo en la propuesta de Cristo, que es construcción de un reino de Dios aquí en el mundo. Y ese reino de Dios es el gobierno que va a orientar la vida, no una vida simple y mundana, es según su parecer, según su voluntad y según su corazón. Cristo es el hombre nuevo y a través de Cristo podemos gestar procesos humanos, sociales que pueden cambiar toda esta realidad. Cristo revolucionó, Cristo fue un gran líder y a través de su perfil, a través de su personaje, nosotros descubrimos que estamos invitados también a ser inmersos nuestro deseo, nuestro interés, nuestra voluntad en el proyecto de Jesús para apropiarnos y también seguir tras sus huellas y poner un granito de arena en esta necesidad de transformación de mundo que lleve a civilizar más, porque necesitamos civilizar más, necesitamos humanizar, pero esto se puede lograr gracias a eso que nos ofrece Jesús y lo tenemos que hacer desde la óptica de la fe. Humanamente hablando, el ser humano tiene su falencia, puede fallar, puede equivocarse, pero cuando está convencido de Jesús, ya la historia es distinta, ya el mirar y sentir la vida es distinto, porque no podemos hacer las cosas a nuestro aparecer, buscando nuestros propios intereses, sentimientos, ideales, no. Todo va a estar marcado por Cristo que nos va a orientar cómo podemos hacer y cómo podemos construir y cómo podemos lograr grandes ideales en el bien común desde Dios. Perfecto. El padre Juan Manuel en su historia no solamente nos habla de principios de vida o digamos como un discurso, cómo seguir o una herramienta para seguir al pie de la letra, sino que nos trae una propuesta innovadora para entretenernos mediante una historia con un protagonista que puede llevar ese mensaje de una manera mucho más cercana y amigable. En ese sentido, esta es una invitación para los lectores que se acerquen al libro porque allí no van a encontrar
digamos, como palabras que no resuenen con ellos, sino que van a encontrar una historia envolvente y emocionante. En ese sentido, hablemos de Andrés. ¿Por qué este título? ¿Qué intenta retratar en el protagonista para sembrar ese mensaje en las personas que pueden estar interesadas en leer su libro? Andrés, el nombre pues es muy simple, es un ser humano, es una persona que tiene unos rasgos, unas características y que yo lo presento como la personificación de todo un bagaje, de toda una historia, de todo aquello que puede tener y envolver a alguien que tiene una marcada y profunda experiencia de vida. ¿Por qué un grito de esperanza a la juventud? Porque cuando nosotros leemos y nos damos cuenta de la magnitud de la historia y del perfil del personaje, descubrimos que hay una historia de aventura, de coraje, de compromiso, una aventura, una historia que marca la necesidad de cambiar nuestra mentalidad, de meternos en los zapatos del otro, de mirar que los jóvenes tienen futuro, que en ellos está depositada la esperanza de la humanidad para que vayan cultivándose, vayan formándose y se vayan formando las futuras generaciones. Si las generaciones hasta este momento y hasta este pico de la historia, en su más media de la edad adulta, no hemos podido cambiar la mentalidad, no hemos podido transformar ni cambiar el mundo, entonces toca analizar por qué. Muchas veces se habla de experiencia. De la experiencia se relaciona con la madurez, pero cuando ya estamos mirando el tope de la vida a ese nivel, entonces hay que decir que nos sentimos que estamos formados y es difícil decir que se puede uno formar para cambiar. Pero cuando hablamos de la juventud y hablamos de la inexperiencia, porque se habla del mito de la inexperiencia, podemos mirar en todo el bagaje de la sociedad cuál es el porcentil de participación de los jóvenes, los programas que se llevan a cabo. ¿Qué le ofrecen? Se les lleva una formación humana, hay que formar el individuo, la persona, hay que formar el cristiano, se le brindan herramientas para que ejerzan un liderazgo o sencillamente se le dan un tipo de espacio solo para decir que se le brinda una garantía y esa garantía es el bienestar. Pero a la hora de la verdad, ¿qué herramientas se les está dando para formarlos, proyectarlos al futuro como una nueva generación? Que sean jóvenes con coraje, que sean jóvenes que puedan jalonar a otros jóvenes, que puedan jalonar, crear, impulsar procesos, que se den cuenta que son seres situados, que la sociedad y el mundo los necesita. Si ya quemamos los cartuchos nosotros los adultos y no hemos podido lograr aquello que necesitamos, puede darle el espacio a los otros, que ellos no sean simples tinterillos ni sean como títeres, como seres que están ahí ubicados y no más. Y el adulto se toma en posesión de que es el máximo protagonista. No, hay que darle espacio a los jóvenes, hay que impulsarlos, acompañarlos y mirar otra dinámica de transformación. Que sean ellos los que se empoderen de los espacios, que sean ellos los que muestren que son capaces y que el futuro está en sus manos. Está en sus manos. Eso que dices es muy importante porque en su obra resalta la importancia de los jóvenes como líderes de nuestra sociedad y de que generaciones que le anteceden a los jóvenes puedan apoyarlos con no solamente oportunidades, sino generando como toda la confianza para que ellos tomen ese protagonismo, porque muchas veces pasa que cada vez que un joven quiere tomar protagonismo, se le cataloga como inexperto o idealista. En ese sentido, cuéntanos cuál es la importancia de reforzar ese apoyo a los jóvenes, pero sobre todo, cuál es ese perfil de joven y líder que quieres formar y compartir por medio de tu libro. Bueno, que sea una persona que como está en búsqueda de formar, de crear su personalidad, su identidad, brindarle unos elementos que le lleven a esa criticidad, que sea capaz de tener una analítica, que sea capaz, no en función de lo que va a ser, sino el ser. Formemos la persona, miremos la persona del ser humano, que sea de imagen, que sea
un gallardo. ¿Y el gallardo qué es? Un valiente. ¿Y un valiente qué es? Aquel que no le tiene miedo al compromiso, aquel que no le tiene miedo a tirar la mano al otro, aquel que es capaz también de ver que el hoy no está para dirigir simples discursos, sino que mostrarles vida. Están necesitados de una formación humana, espiritual y social, que hay que inculcarle habilidades. ¿Habilidades para qué? Para el buen desempeño, para la buena proyección. Hay que brindarle los fundamentos necesarios para que puedan adquirir un perfil. ¿Y ese perfil cuál es? El que se vayan vislumbrando al futuro como la nueva humanidad, como la nueva sociedad. Que ellos puedan, a partir de lo que ellos llaman inexperiencia, adquirir una experiencia que no sea teórica, que sea teórica práctica y que esto les genere experiencia para decir, podemos tomar posesión de diferentes espacios en cualquier lugar, en cualquier institución y podemos aportar, podemos brindar desde nuestras capacidades, desde nuestras herramientas, desde nuestros pensamientos, desde nuestros ideales, tantos elementos que son riqueza para el bien común y para sacar adelante cualquier tipo de proyecto que lleve al progreso, porque hay que brindarle elementos para que formen una fuerza. Es una fuerza que es productiva, una fuerza social, una fuerza con la cual se cuente que son pilares también de la sociedad, porque los jóvenes son pilares de la sociedad, pero se les está dando oportunidad o se los tiene alienados, se les tiene a un ladito, no se confía. Entonces hay que darle los espacios y hay que brindarle respaldo para que puedan descubrir en esto un camino de vida, una vocación esencial, ideal, que ellos tengan una identidad propia, un perfil y que tengan una proyección definida. Eso sería como mi ideal y mi cometido. Padre, gracias por compartirnos tu respuesta. Con esto nos vamos acercando a la última parte de este encuentro, pero muy agradecidos por toda la información y la inspiración que nos compartes en este día. Aprovechando que nos hablabas de la iniciativa y cómo proyectas a un joven como un líder no solo para su comunidad, sino para el país, y cómo esto puede ayudar reconstruir tantas historias de nuestro país y de nuestra ciudad que enfrentan hoy muchos jóvenes por esa falta de espiritualidad y porque no encuentran un camino cómo ejercer ese liderazgo y también una desconexión con la vida. Entonces, cada vez se reconocen más estos trabajos que realmente invitan a hacer las cosas diferentes, invitan a sanar, invitan a unir y a dar voces de esperanza para reconstruir a nuestra sociedad y trabajar por el bien común. Cuéntanos para finalizar, ¿qué respuestas ha tenido su libro en los jóvenes que ya lo han leído o en el público que se ha acercado a comentar después de haberlo leído? Que nos ayude a motivar a otras personas que nos ven hoy a que lean su libro. Comentarios que exaltan todo aquello que es el contenido y la propuesta. El perfil de la persona con una característica definida, pero también cómo crear un mundo nuevo. Y pues, sea mensaje de esperanza. Ese es el cometido. Pero para eso hay que llevarlo a las grandezas del ser humano. Quería leerte si me alcanza el tiempo. Por Bueno, supuesto. en el capítulo 4, y cuando ya va a descubrir que ahí se centra totalmente mi proyecto antropológico, social y espiritual. Se es grande en la vida cuando hay una influencia alta sobre todos los seres vivos, y esto es humanidad, que posee un valor absoluto que se llama vida y que se realza como un ser privilegiado al contener inteligencia, capacidad para amar y liberar. Por ello me da un carácter y valores que se llama dignidad. Son unas máximas, ¿sabe que son máximas? Es máximas. Y entonces dice, se es grande la vida, es la propuesta del que ya él tiene un conglomerado de jóvenes ya hecho,
digamos, con su testimonio, con su entrega y con su trabajo, que muchos ya lo vislumbren como un líder, que ya ese líder sobresale en los espacios sociales que él ha tenido desde su escuela, desde la universidad, y luego cuando ya se forma, ahora busca su proyección y se rodea de otros jóvenes vendiéndole una idea. Es el proyecto. ¿Cuál es su proyecto de vida? Tirar la mano al joven, levantarlo y proyectarlo en la sociedad. Entonces tiene una idea de liderazgo, hace una fundación, una revista, hace inclusión, a cada uno le permite sus espacios para que desde su creatividad ponga al servicio del movimiento, porque va a crear un movimiento para salvaguardar la juventud, que la juventud crea, que la juventud mire. Hay algo que mueve, que interesa, que inquieta, y es la presencia del joven, cuando el joven ya se ha constituido en una fuerza social que transforma, que lucha, que va generando esperanza, que va suscitando ese ideal de humanidad, es decir, recordar que somos humanos y recordar sobre todo que también tenemos un espíritu religioso. Por eso es necesario que aquí en esta lectura, en esa clave que yo he colocado, y es la introspección, en la medida que voy narrando, en esa misma medida voy invitando al lector que se vaya metiendo en la historia. Hay espacios, nos identificamos con lo que dice el contenido, pero es un bagaje de historia que es envolvente, y la forma como yo planteo es llevar que cada lector vaya descubriéndose y se vaya identificando con el perfil de Andrés, y identificándose con el perfil de Andrés vaya valorando la gran riqueza que tiene esta propuesta: generación de un nuevo perfil humano, generación de un mundo nuevo y mejor. Por eso la esperanza en los jóvenes nos invita a seguir velando, a seguir preocupándonos, a seguir inquietándonos por ellos, para que no sean solos, para que lo que se le brinde no sean simples paños de aguas calientes, como decir, programas en donde se busca solamente un hacer, pero ese hacer no está en brindarle las herramientas que el joven se empodere, que sea un líder pensante, que sea un líder comprometido, que tenga unos rasgos axiológicos, es decir, valores de compromiso, de ética, de integridad, de honradez, de sentido de responsabilidad, la empatía y tantas cosas que nos pueden caracterizar, y que eso es lo que va marcando la pauta. Creamos en los jóvenes, impulsemos a los jóvenes, démosle la oportunidad a los jóvenes, y que los jóvenes sepan que hay alguien que se fija en ellos, y hay alguien que los quiere levantar, y hay alguien que los quiere impulsar y promocionar hasta que ellos entiendan que ese empoderamiento personal y social en un mundo que necesita una nueva fuerza para creer, una nueva Perfecto. visión, y que se genere una nueva realidad. Perfecto, Padre Juan. Muchas gracias. Con esto vamos finalizando el envío, llegando al final. Por favor, compártenos en las redes sociales. Nos queda claro qué encontramos allí. Podemos ver en pantalla los libros, cómo son. Ahí él nos lo está mostrando para el público interesado o las personas que nos ven. Gracias por llegar hasta acá. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Y nos despedimos de esta oportunidad tan valiosa que tenemos al conocer cuál es la historia detrás y cuál es la motivación principal para tu obra. Bueno, en Facebook como Juan Martín, en Instagram como Jumarosoy, también estoy en YouTube, como Jumarosoy, sí, porque ese es como un seudónimo, ¿no? Tenía otro, pero me quedó como más adecuado, muy inclusive. Ya en cuanto a la adquisición, es por el espacio de Hallmark. Ahí está como ahí en Hallmark. Entonces ahí está la propuesta, y ahí está si alguien está interesado. Tengo una reserva en libro físico, pero creo que un punto sería Puerto Asís, Putumayo, en una librería que dice Nuevo Amanecer, en la parroquia de San Francisco. Son unas personas que son amigas, son de confianza, yo les puedo dejar allá. Tengo otra reserva acá, entonces la única que me llaman, el número mío es 312-340-1814.
Por el momento estoy ofreciendo virtuales las unidades que me quedan porque ya saqué un tiraje, se me está acabando. Estoy esperando que termine para pensar en una segunda edición. Y tengo por ahí otras propuestas interesantes, como ya leíste de mis escritos. Yo tengo ya 4 propuestas, pero primero quiero fortalecer esta y luego doy al segundo paso, que es una experiencia interesante ya de fe. Tengo una para Gracias. pareja y uno de cuentos, pero todo va girando en torno a la criticidad, el pensamiento crítico. Muchas gracias. En los comentarios se encuentran el link de compra y ahí tenemos el contacto para acercarnos a él y encontrar este y otro de sus libros. Gracias por esta oportunidad. Nos despedimos de todas las personas que nos ven hoy desde su casa. Bueno, muchas gracias a todos, que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.